70 kilómetros al sur de Filadelfia se encuentra la Odisea. Es nuestra última parada, representa el tiempo del fin. Fue fundada por Antíoco II en el siglo III a.C., en homenaje a su esposa Laodice. La ciudad fue famosa por sus riquezas y por su elaborado sistema bancario. Totalmente autosuficiente, la Odisea no necesitaba intervención externa. El historiador Tácito se había maravillado que después de su devastación por un terremoto en el año 61, la ciudad de la Odisea se haya reconstruida por su cuenta, rechazando la ayuda del Imperio Romano. La Odisea también le debe su riqueza a sus fértiles tierras de labranza y a sus pasturas, donde apacentaban los rebaños cuya lana negra pura le había dado fama a la ciudad. Esta lana negra brillante y de ropas fabricadas localmente con ella eran artículos exportados a muchos países. Esto la convirtió en el centro de una floreciente industria textil. La ciudad también estableció un destacado centro médico. La Escuela de Medicina de la Odisea obtuvo su reputación por sus preparados farmacéuticos. Compuesto por polvo frigio mezclado con aceite, el colirio llegó a ser un medicamento común en el tratamiento de las enfermedades de los ojos. La reputación de la Escuela de Medicina de la Odisea produjo nombradía para la ciudad como centro de tratamiento de enfermedades para los ojos. La Odisea no poseía agua propia, sino que, gracias a un complejo sistema de cañerías, el agua se traía de Hierápolis y de Colosas. La Odisea comprende el periodo entre 1844, el comienzo del juicio investigador, hasta la segunda venida de Jesús. Es el tiempo presente. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. La Odisea es un nombre propio, pero también es una palabra compuesta. Algunos sugieren que viene del griego laos dike, que quiere decir un pueblo juzgado, sentenciado y condenado, y otros sugieren que es del griego laos dikaios, que quiere decir un pueblo justo. En nuestra primera opción, el pueblo no pasa el proceso judicial y es condenado, es culpable, pero con la segunda traducción es un pueblo que ha sido justificado. Queda claro que la Odisea se desarrolla en un contexto de juicio, como vimos en Filadelfia, este juicio que comenzó en el Santuario Celestial en 1844. Lo que no queda claro es el destino final de la Odisea. La Odisea tiene un reproche y tiene un consejo, no tiene elogios. Aceptar este consejo de Jesús determinará las consecuencias eternas, si el pueblo va a ser condenado y juzgado o va a ser justificado al final. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. La secuencia lógica sería creación, testimonio, amén. Sin embargo, en Apocalipsis está invertido, comienza con el amén. Parece que Jesús está muy interesado en que nosotros comprendamos primero los eventos finales, pero vamos a analizar cada una de estas declaraciones. He aquí, dice el amén. Jesús se presenta como el amén, que quiere decir así sea o consumado es. Claramente es una alusión al tiempo del fin. La palabra amén es la última palabra, la palabra que se dice al final de cada oración y es el cumplimiento de todas las promesas. El testigo fiel y verdadero. Jesús aparece como el testigo fiel en el contexto de juicio de la Odisea. Él es el que va a dar testimonio acerca de cada persona para recibir la vida eterna o la perdición eterna. El principio de la creación de Dios. Tanto en griego como en hebreo, la palabra principio se utiliza para designar la obra creadora de Dios. Jesús es el principio de la creación, pero no en un sentido pasivo, sino en un sentido activo. Él es la primer causa, el motor que inicia la creación, porque Jesús es Dios creador.
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por medio de quien asimismo hizo el universo. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. En este tiempo en el que el evolucionismo ha ganado terreno y se ha vuelto popular, es una tarea de la Odisea defender la creación y presentar a Jesús como Dios creador, creador de los 6 días y el séptimo para reposo. Curiosamente, en el año 360, en la ciudad de Laodicea, la Iglesia Católica, en el Canon 29, redactó la siguiente declaración. Los cristianos no deben judaizar, guardar el sábado, ni estar sin hacer nada en sábado, sino que deben trabajar en sábado, pero deben honrar particularmente el día del Señor, domingo. A diferencia de la primer ley dominical decretada por Constantino en el 321, esta ley en la Odisea es una ley antisábado. ¿Será que en la Laodicea espiritual también se decretará una ley antisábado? Una ley que ataque a Jesús como creador y ataque los principios morales de los mandamientos? Bueno, vamos a ver esto en próximos episodios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Dijimos que la Odisea se abastecía de 2 fuentes de aguas. A 16 kilómetros, Colosas proveía agua fría, pura y bebible. A 9 kilómetros, Hierápolis proveía agua caliente y terapéutica. Las famosas aguas calientes de Hierápolis fluían desde la ciudad por sobre una planicie ancha y finalmente caían por un acantilado de 100 metros de altura y 1,5 kilómetros de ancho. Las columnas de vapor de las aguas calientes que caían en cascadas sobre el borde rocoso proporcionaban una vista espectacular que los laodicenses podían gozar desde la distancia. Las cascadas formaban piletas naturales de agua tibia muy apreciadas por los turistas. Estas aguas calientes eran medicinales y las aprovechaban los que tenían músculos cansados y dolores en los huesos. Parece ser que el mensaje de salud está ligado a la Odisea, pero en esta hidroterapia solo se podía utilizar el agua caliente como baños medicinales, el agua fría solamente se podía ingerir, se podía beber, no se podían mezclar estas aguas. Ahora un dato curioso, el agua fría se podía calentar y seguía siendo útil, pero el agua caliente debía mantenerse así. De lo contrario, si se enfriaba, se volvía inservible. Pensá en esto. Mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ser caliente está relacionado con el fervor espiritual. La tibieza está relacionada con la comodidad y la inactividad. Pero el frío tiene más esperanza que el tibio, porque su incomodidad lo lleva a buscar fervorosamente cambiar su situación. Al Señor le agradaría que los tibios, que creen que son religiosos, nunca hubieran mencionado su nombre. Son una carga continua para los que anhelan ser fieles seguidores de Jesús. Son una piedra de tropiezo para los incrédulos. El agua tibia que llegaba a la Odisea tenía mal gusto por su alto contenido mineral y generaba náuseas. De esta manera Jesús también ilustra cómo Él vomitaría de su boca a los tibios. Así que claramente nos está diciendo que esta iglesia de la Odisea tendría una división, una separación que haría Jesús mismo. Esto Él ya lo comentó en la parábola del trigo y la cizaña.
Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que, al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Así que esta división es una obra divina. No le toca al hombre separar el trigo de la cizaña. Porque tú dices: yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Esta es una iglesia que aún no ha sufrido ninguna grave persecución. Sin embargo, está asentada mundialmente. Posee oficinas, sanatorios, colegios, universidades, restaurantes. Pero no solamente por esto es rica en el conocimiento bíblico. Tiene esa riqueza espiritual que ha heredado de los reformadores, tiene la doctrina pura. Sin embargo, el pensamiento posmoderno ha hecho que con toda esta riqueza, esta iglesia ha quedado estancada espiritualmente. El mensaje de la Odisea se aplica a todos los que afirman que son cristianos. Los adventistas del séptimo día han reconocido por más de un siglo que el mensaje a los laodicenses también tiene una aplicación especial para ellos. El reconocimiento de esta aplicación es una constante reprensión contra el engreimiento y un estímulo para vivir íntegramente de acuerdo con el modelo de una vida perfecta en Cristo Jesús. La riqueza no es mala en sí misma, pero puede generar en su poseedor la tentación de la complacencia propia y el orgullo. La Odisea cree que no tiene necesidad de nada, y es el colmo de la arrogancia porque cree que su condición no puede ser mejorada. Tener la verdad nos salva, tener el conocimiento nos salva, solamente Jesucristo salva. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Lo primero que notaron Adán y Eva cuando el pecado entró a la tierra fue su desnudez. Pero la Odisea, que cree que sabe, en realidad no sabe que está desnuda. El éxito en los proyectos administrativos, eclesiásticos y misioneros han enceguecido la realidad de esta iglesia. Es una iglesia que no puede predicar las riquezas de Cristo porque no las tiene. No puede predicar la verdad mientras siga en este estado de tibieza. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. En la segunda parte de nuestro estudio de la Odisea, analizaremos estas 5 declaraciones y el mensaje final que Jesús tiene para esta iglesia del tiempo del fin.